¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Estamos en el culto de la tarde del domingo y hoy vamos a considerar un tema muy importante, tal vez el tema central en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los cristianos, en la doctrina de la iglesia primitiva, porque se encuentra narrado en el capítulo 15 del libro de los Hechos, inmediato después del primer viaje misionero de Pablo. Él había visitado Asia Menor, había fundado iglesias en Listra, Derbe, Iconio, en Panfilia, en Chipre, y regresó a la ciudad enviadora, que fue la primera iglesia de eh, Antioquía. Bien, pero para entonces, habían algunos judíos de Jerusalén que habían viajado a Antioquía, estaban diciendo, a ver, ya hay cristianos gentiles, sí son creyentes de gentiles, pero sí guardan la ley, sí están circuncidados, sí guardan el sábado, sí tienen la doctrina de la ley, observan la ley de Moisés, se guardan de los alimentos contaminados, y ellos llegaron a discutir estos asuntos porque consideraban que si la fe se extendía a los gentiles, que eran pueblos paganos que tenían costumbres perversas, se iba a debilitar mucho la calidad de la moral y de la espiritualidad de la iglesia, ¿no? Entonces dijeron, es que ellos deben conocer la ley de Moisés, deben observarla, no solo decir ya creo en Cristo y listo. Fue una tendencia legalista, judaizante, que ocurrió desde los primeros años de la iglesia cristiana y que causó serios problemas, divisiones, discusiones, no pequeñas, entre los apóstoles. De tal manera que la iglesia de Antioquía dijo, necesitamos recibir una información oficial, a ver qué piensan los apóstoles. Y fue así como se programó el primer concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y vamos a leer la narrativa que aparece en el libro de los Hechos 15 del 1 al 29. Les invito a leer conmigo. Aquí está a mi derecha. Dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y por Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos de esas ciudades. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído ya, se levantaron diciendo, oye, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca, la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban grandes cosas, grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles allá en casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Y con eso concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, del ahogado, de la sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde he leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y con Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de la sangre, de lo ahogado y de la fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Como contexto veremos que estamos en la segunda mitad del primer siglo, pero antes de la destrucción de Jerusalén del año 70. Así que pudo haber sido por allá por el año 60 más o menos. La iglesia se extendía de Antioquía, ya por la labor misionera con Pablo y Bernabé, hasta Asia Menor. Asia Menor. Pedro y ahora Pablo habían predicado a gentiles el evangelio de Cristo Jesús, y muchos judíos y fariseos habían sido también convertidos a la fe. Después del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, muchos judíos fueron a Antioquía proclamando que la ley tendría que cumplirse para alcanzar salvación. Así que este fue el primer mensaje anticristiano. El anticristianismo surgió dentro de la misma iglesia. No fue por los paganos, no fue por los romanos, no fue por otros, por los judíos no conversos, sino por judíos creyentes que se oponían a la libertad que los gentiles tenían en Cristo Jesús. Este mensaje no fue dado por los apóstoles de ninguna manera, ni por enviados oficiales de la iglesia de Jerusalén, sino algunos judaizantes que se fueron por mutuo propio, que viajaron y llegaron allá y dijeron: oye, aquí hay muchos inconversos y todos son incircuncisos y ninguno guarda el sábado, ni están circuncidados, ni guardan la ley. Esto es un desorden tremendo. Y empezaron a sentir ese pensamiento. Esto es por judíos que, estando en las filas del cristianismo, insistían en el cumplimiento de la ley como camino de salvación. Y por lo tanto predicaban la circuncisión, predicaban el Shabbat, predicaban el Torah, los mandamientos, ¿no? Se hizo entonces una discusión no pequeña, dice la Biblia, en dos ocasiones en este pasaje. Una, la discusión que hubo entre estos judíos que llegaron a Antioquía contra Pablo y Bernabé, que eran defensores de la gracia, aquellos eran defensores de la ley. Ahora, los cristianos judíos tenían una profunda influencia legal. Ellos habían vivido bajo la ley toda su vida, y sus padres, sus abuelos, desde Moisés, ¿no? Y los cristianos gentiles experimentaban una total libertad dada por la gracia y la fe de Jesucristo.
Ellos no tenían que guardar ningún día, ni circuncidarse, ni dejarse el pelo de ninguna manera, ni sacrificarse de nada, ni guardar los mandamientos, porque eran cristianos de la gracia. Ahora, había sinceridad y sincera preocupación en ambos bandos. Los que querían que hubiera orden y una vida santa, y los que querían que hubiera libertad y gracia. No era una discusión pequeña, no era algo claro. En ese tiempo no había Biblia todavía, no se había escrito el Nuevo Testamento. La mayoría de los hermanos tenían una información muy parcial, aún los líderes. Así que se programó hacer un primer concilio en Jerusalén, donde se reuniera a todos los líderes, a los apóstoles, a los ancianos de Jerusalén, pero también a los misioneros como Pablo y Bernabé y sus acompañantes, para que se reunieran en Jerusalén y discutieran sobre este asunto. La iglesia de Antioquía decidió llevar el asunto a los apóstoles y ancianos de Jerusalén. Esta fue la primera gran reunión entre grandes líderes cristianos. Debe haber sido muy hermoso, muy emocionante que estuvieran ahí Pablo y Pedro y Bernabé y Santiago y los otros apóstoles y las mujeres y todos los cristianos grandes de la Biblia se reunieron juntos en Jerusalén formando el Concilio de Jerusalén. Algo parecido a lo que ocurre cada año con la Convención Nacional Bautista de México, donde están todos puros hermanos líderes de todo el país para tomar decisiones. Esta fue la primera gran reunión entre líderes cristianos y el motivo era la conciliación entre dos posiciones muy opuestas, la ley contra la gracia. Por eso se llama concilio, pues es una reunión para conciliar enseñanza, conciliar doctrinas y llevar un solo cuerpo de doctrinas en todo el mundo, que así debe ser la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el problema del legalismo? Porque se oye bien, ¿no? Es la ley de Dios, una ley que no debe ser quitada, que debe estar hasta la eternidad. Entonces, ¿por qué no obedecerla? ¿Cuál es el problema del legalismo si es la misma ley de Dios dada por Moisés? Que no pasará como la tierra y el cielo, la ley permanece. ¿Cuál es el problema del legalismo? El problema es que es volver al judaísmo en que el pueblo judío ya había fracasado. El problema del legalismo es el pueblo que no puede cumplir la ley. Lo más grave es que considera que el sacrificio de Cristo es insuficiente para traer salvación. Si ustedes creen en Cristo, bueno, pero aparte deben cumplir la ley. Si no, no viene la salvación. Decía pues que el sacrificio de Cristo fuera parcial, insuficiente, y si fuera necesario, aparte que uno haga cosas para alcanzar la salvación conforme a la ley. Ese es un problema. Además, la Biblia señala que por las obras de la ley ninguno será justificado. Entonces, exigirle a los gentiles que no conocían la ley, que no la sabían, que no la habían leído, que no tenían una copia en sus manos, que cumplieran una ley que los judíos nunca pudieron completar, era injusto y era irracional y era inefectivo. Porque aparte, si alguien cumple toda la ley, de todas maneras no sería justificado por las obras de la ley. Pretendían los judíos que los gentiles abrazaran el judaísmo y el cristianismo al mismo tiempo. Eso es muy difícil. Más bien son posiciones muy opuestas. Entonces vinieron las conclusiones del concilio y eso es lo más hermoso, porque los apóstoles, los ancianos y los misioneros reunidos, guiados por el Espíritu Santo, pudieron llegar a una solución. La solución es por gracia, no por obras, nunca, ni por obras de la ley. Esa fue la primera gran conclusión. Solamente nos habla la fe en Jesucristo porque Él sí cumplió la ley de Moisés a cabalidad. Solamente la recomendación de abstenerse a los hermanos que ya creen en Cristo Jesús, pues de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado
y de la fornicación. ¿Por qué particularmente este tipo de actividades estaba prohibida? Porque era la práctica general de todos los paganos. Todos los paganos sacrificaban a los ídolos, comían la sangre de los animales, comían ahogado y fornicaban incluso con las sacerdotisas sagradas de ellos, ¿no? Así que el cristianismo debiera distinguirse totalmente del paganismo para dar un buen testimonio, por eso. No porque eso les dé salvación, sino que la fe en Jesucristo los distingue y somos salvos para buenas obras y para distinción del paganismo. Muchos concilios después ocurrieron, hubo alrededor de 7 concilios en la historia, sobre todo de la Iglesia Católica Romana, concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Constantinopla y otros concilios, como 7 concilios, para decidir si el Señor Jesús era totalmente Dios, para considerar si María era parcialmente divina o totalmente divina, y cosas así se llevaron a cabo, pero esos concilios eran innecesarios porque ya el Nuevo Testamento estaba escrito para el segundo siglo y todo estaba allí y no lo íbamos a modificar. Así que este concilio era importante, establecer qué es lo que nos da salvación. Y la conclusión fue que la salvación es por gracia solamente en la fe de Jesucristo. Si usted tenía confusión acerca de si debemos observar la ley, circuncidarnos, comer puro y cosas así, déjelo. Eso es bueno, pero no produce salvación. Solamente la fe en Jesucristo. Así que le invito a orar si usted quiere tomar la decisión de servir solamente a Cristo. Y la ley, pues la podemos ir cumpliendo por gratitud, pero no para alcanzar la salvación. Esta nos la da el Señor completamente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por este capítulo 15, emocionante, porque hubo motivos para discutir grandemente, pero tu Espíritu Santo trajo paz, trajo luz, y trajo conclusiones salvíficas, una doctrina que sana, una doctrina que salva. Pero Señor, queremos recibir esa doctrina, creer solamente en Jesucristo. Y las cosas de la ley que podamos ir cumpliendo serán una bendición para nosotros y para otros. Sí, lo entendemos, es una ley perfecta tuya. Quisiéramos ser unos grandes observadores de la ley y hacedores, pero agradecemos que la salvación la tenemos ya en la persona de Cristo Jesús. En su nombre te damos gracias. Amén. Hermanos, nos vemos pronto el próximo domingo.